Recientemente hemos presenciado el ascenso a la cima de las finanzas globales. En 2006 la producción económica mundial rondaba los 47 billones de dólares, es decir, un 47 seguido de 12 ceros. El valor total de los mercados de valores fue de aproximadamente 119 billones de dólares, más del doble del valor anterior. Y la deuda pendiente de la nueva forma de vida financiera, conocida como derivados, fue de 473 billones de dólares, una cifra 10 veces mayor. En 2007 nos convertimos en el planeta de las finanzas. El mundo entero estaba interconectado, pero no solo por cables, barcos y aviones, sino por salas de contratación y bancos de inversión. Funcionan a todas horas. Hemos comprobado que los mercados de bonos, créditos, acciones, seguros y vivienda han evolucionado en Europa y Norteamérica. Y ha llegado el momento de ver cómo esas innovaciones financieras han conquistado el mundo. Esta es la historia de la globalización financiera. La globalización es algo que damos por hecho. Y este mundo interconectado, ejemplificado por el puerto de Hong Kong, presenta muchas ventajas. Pero también tiene una vertiente oscura. Es vulnerable a las convulsiones financieras. Las finanzas no son una ciencia exacta y dependen de situaciones que se escapan del control de los banqueros. El progreso del mundo financiero pocas veces ha sido fácil. Continuamente ha sido zarandeado por las crisis. Hace solo 10 años, lo más probable era que esas crisis surgieran en los mercados emergentes como Asia. Sin embargo, en la actualidad, es Occidente el que se encuentra atrapado por una enorme contracción del crédito. Y en Asia, apenas se han enterado. Un nuevo fenómeno está marcando la pauta de la economía mundial. Los prestatarios norteamericanos dependen de los ahorradores chinos. Se ha creado una relación simbiótica entre China y América. Yo la llamo chimérica. ¿Pero conseguirá Chimérica superar la era de la globalización financiera? Hace 100 años otra época de globalización financiera terminó de un modo estrepitoso. Y no existe ninguna razón para que eso no vuelva a ocurrir de nuevo en la actualidad. El poder del dinero. Chimérica. Se solía decir que los mercados emergentes eran lugares donde había emergencias. Invertir en países lejanos puede hacernos ricos, pero si las cosas van mal, es una vía directa hacia la ruina. Por eso, muchos de los mercados emergentes actuales son realmente mercados reemergentes. En nuestros días, el mercado reemergente fundamental es el de China. No existe límite para el dinero que se puede ganar aquí. En los últimos 20 años, el continente chino ha seguido el ejemplo de Hong Kong y ha experimentado un boom. No es la primera vez que los inversores extranjeros han acudido a China para hacer fortuna. Aunque la última vez que esto ocurrió, lo perdieron absolutamente todo. El problema de la inversión en ultramar es que resulta difícil para un inversor de Londres o de Nueva York saber qué intenta hacer un gobierno o una empresa al otro lado del océano. Si los prestatarios extranjeros deciden no pagar su deuda, ¿qué pueden hacer los inversores? Antes de 1914, la respuesta era simple pero efectiva. El gobierno enviaba a la Marina.
La diplomacia de la cañonera garantizaba el control político de Europa y aseguraba el dinero de los inversores británicos, incluso en los lugares más remotos. La Royal Navy poseía un poderío naval que hacía fuerte a la primera globalización. Y también hubo pioneros, como William Jardine y James Matheson. Jardine y Matheson eran unos bucaneros escoceses. En 1832 fundaron una empresa comercial en el puerto de Cantón, al sur de China. Su negocio más rentable era el tráfico de drogas. Traficaban con el opio, producido bajo el control del gobierno británico, para los adictos de China y la India. Ese comercio había sido prohibido por el emperador de China. El 10 de marzo de 1839, un funcionario llamado Lin Se-su llegó a Cantón siguiendo órdenes del emperador. Debía erradicar el comercio de la droga, así que sitió los almacenes británicos de opio y cortó el tráfico. 20.000 canastas de opio, valoradas en 2 millones de libras, fueron confiscadas y arrojadas al mar. Jardine, que se enfrentaba a unas pérdidas catastróficas, acudió a Londres para presionar al gobierno. Exigía la correspondiente cañonera. Y lo logró. El 23 de agosto de 1840, los barcos británicos llegaron a Hong Kong. El imperio Qing estaba a punto de sentir toda la fuerza del narcoestado de más éxito de la historia. Tal como Jardine había supuesto, la Royal Navy acabó rápidamente con las defensas chinas. Con el suroeste de China bajo el control británico, el comercio del opio tuvo vía libre. La adicción a la droga se extendió y grandes sectores del país se rebelaron y entraron en la anarquía. Pero para Jardine y Matheson, con su oficina central establecida en Hong Kong, habían llegado los días de gloria de la globalización victoriana. En 1900 la empresa estaba diversificada y tenía otros negocios más respetables. Fábricas de cerveza, telares de algodón, una compañía de seguros y ferrocarriles como el que conectaba Kowloon y Cantón. En 1913, los inversores de Londres se encontraron con grandes oportunidades en el extranjero, como demuestran los libros de contabilidad de Rothschild & Sons. En las páginas de 1913 aparecen unos 20 valores extranjeros diferentes, incluyendo bonos emitidos por Chile, Egipto, Alemania, Hungría e Italia. Además de 11 compañías ferroviarias que incluían 4 de Argentina, 2 de Canadá y el ferrocarril de Kowloon a Cantón. Por primera vez en la historia, la economía mundial estaba unificada mediante una combinación de comercio y altas finanzas. Sin embargo, esta primera era de globalización terminó violentamente debido a la Primera Guerra Mundial. El 28 de junio de 1914, el heredero de la corona austríaca, el archiduque Franz Ferdinand, fue asesinado en la capital de Bosnia, Sarajevo. Al principio, los mercados financieros lo consideraron un conflicto más en los Balcanes. Pero el asesinato provocó una reacción en cadena en el mundo de las finanzas. Para cuando los inversores se dieron cuenta de que se avecinaba una guerra en Europa, la liquidez, es decir, la capacidad de prestar dinero o de vender valores, desapareció como por arte de magia. La suspensión de las finanzas internacionales fue un duro golpe para la globalización.
Es fascinante seguir el inicio de la Primera Guerra Mundial a través de las páginas financieras del Times de Londres. Hasta el 22 de julio de 1914, nadie pensó que el asesinato del archiduque Franz Ferdinand, ocurrido 3 semanas antes, podría acarrear graves repercusiones financieras. 10 días más tarde, el 1 de agosto de 1914, el Times informaba del cierre del mercado de valores. Permaneció sin sesiones hasta el 4 de enero de 1915. Pero, ¿por qué los inversores parecían indiferentes ante la tragedia? Porque la innovación financiera y la integración global les hicieron creer que el mundo era estable. Las luces de los mercados financieros estuvieron en verde hasta la misma víspera de la guerra. De esto podemos aprender una lección. Se tardó toda una generación en dar paso a la primera globalización, pero desapareció en cuestión de días. Y se tardó más de otra generación en reparar los daños provocados por la guerra en agosto de 1914. La Primera Guerra Mundial puso fin a la primera globalización. Hasta finales de los años 60, las finanzas internacionales dormitaron. Algunos incluso creyeron que estaban muertas. En 1944, los aliados, que pronto se alzarían con la victoria, trataron de diseñar un nuevo orden financiero. El comercio sería libre, pero los movimientos de capital obedecerían a estrictas leyes. Cuando el dinero pasaba a través de las fronteras, iba de un gobierno a otro. El nuevo orden financiero creó en Washington 2 instituciones supervisoras: el Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo, más tarde conocido como el Banco Mundial. Pero en los años 70 los exportadores de petróleo de Oriente Medio empezaron a acumular grandes sumas de dinero. Los banqueros occidentales deseaban reinvertir el dinero en préstamos y las dos instituciones supervisoras relajaron su control. La globalización volvía a nacer. La zona elegida por los bancos para prestar petrodólares parecía prometer los mejores retornos, aunque también ofrecía los mayores riesgos. En 7 años, Sudamérica cuadruplicó sus préstamos del extranjero y superó los 315.000 millones de dólares. Pero en 1982, México declaró que no podría pagar su deuda. Inmediatamente todo el continente pareció estar al borde de la bancarrota. Al menos los inversores ya no mandaban cañoneras a los prestatarios extranjeros si querían recuperar su dinero. La responsabilidad de esa crisis recaía sobre el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que no tenían buques de guerra. Para recuperar los préstamos, podían obligar a los gobiernos sudamericanos a adoptar un doloroso programa de ajuste estructural. Es decir, impondrían la disciplina fiscal. Los economistas norteamericanos consideraban adecuados aquellos programas, aunque no todos estaban de acuerdo. Para los críticos de las finanzas globales, las dos instituciones supervisoras del orden se estaban transformando en sicarios económicos. Ponían una pistola financiera en la sien de los gobiernos del tercer mundo. Afianzaban dictadores y apoyaban los intereses del imperialismo norteamericano. Nadie podía resistirse a los sicarios. Y las teorías de las supuestas conspiraciones florecieron en el movimiento antiglobalización. Según una de ellas, dos líderes sudamericanos, Jaime Roldós de Ecuador y Omar Torrijos de Panamá, fueron asesinados por resistirse a las demandas del imperialismo norteamericano.
Pero respecto a la conspiración por parte del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, hay algo que no encaja. Estados Unidos no había prestado mucho dinero a Ecuador y Panamá. Durante los años 70, solo representaba el 0,14% de las garantías de Estados Unidos. Y tampoco le compraban tanto, solo el 0,4% de sus exportaciones. No son cifras que induzcan a matar. Al menos no se puede afirmar que el Fondo Monetario Internacional patrocinara los asesinatos. Sin embargo, en esta nueva fase de la globalización, surgió un sicario económico mucho más factible. Su arma era financieramente letal: los fondos de cobertura. Los hombres que manejaban los fondos de cobertura intimidaban precisamente porque no necesitaban recurrir a la violencia para lograr sus propósitos. Su contribución a la globalización consistió en acelerarla. Mientras que el Banco Mundial presta dinero durante años, los fondos de cobertura suelen hacerlo solo durante semanas o días. Y el gran maestro de los nuevos sicarios de la economía fue George Soros. Era un judío nacido en Hungría, educado en Londres y con residencia en Nueva York. George Soros aportó una nueva teoría al mundo de las finanzas. Se basaba en la inestabilidad de la naturaleza humana y de los mercados financieros. A veces nuestro comportamiento tiene consecuencias no deseadas y por eso los resultados no se corresponden con lo que esperábamos. Es lo que suele ocurrir con todas las iniciativas humanas. Según la teoría de Soros, los mercados financieros no son totalmente eficientes y mucho menos racionales. Y los precios son solo el reflejo de la ignorancia y de las tendencias de millones de inversores. De acuerdo con Soros, los mercados pasan por ciclos de expansión y de caídas porque el comportamiento humano es proclive a la euforia y al abatimiento. El Quantum Fund de Soros ha ganado millones con la short sale o venta corta. En esta transacción se piden prestadas acciones, se venden cuando están altas, se recompran cuando están bajas y después se devuelven a quien las prestó. Sus mayores éxitos provienen de los perdedores, no de los ganadores. Y los mejores beneficios se consiguen en los momentos de mayor especulación. El 16 de septiembre de 1992, cuando la libra británica pasaba por una mala situación, Soros le hizo una jugarreta al Banco de Inglaterra. Estaba convencido de que los especuladores como Soros saldrían ganando en caso de enfrentarse al gobierno británico. Era cuestión de aritmética. Todos los días se cambiaba en el mercado moneda por valor de $1 billón, a pesar de que la tesorería británica no tenía solidez. En aquel momento la libra británica estaba fuertemente ligada al marco alemán por medio del mecanismo europeo de cambio. Los intereses subieron en Alemania debido al alto coste de la reunificación. Y por tanto, también subieron en Gran Bretaña, perjudicando a propietarios y empresarios. Soros previó que el ministro de Economía británico, Norman Lamont, se retiraría del mecanismo europeo de cambio y devaluaría la libra. Fue la mayor apuesta de Soros. Estaba tan seguro de que la libra iba a devaluarse que apostó $10.000 millones, mucho más que el capital de su fondo. La relación riesgo-recompensa era desproporcionada. Por eso era un buen momento para especular o para hacer una inversión a corto plazo, por ejemplo en la libra. Yo también pensaba que la libra se iba a devaluar, pero todo lo que podía apostar era mi credibilidad. Esa tarde fui a la ópera y vi La fuerza del destino de Verdi, un título muy apropiado.
En el intermedio se anunció que el ministro de Economía había declarado que Gran Bretaña se retiraba del mecanismo europeo de cambio. ¡Qué alegría! Hoy ha sido un día muy difícil. Un gran flujo especulativo ha seguido deteriorando el funcionamiento del mecanismo de cambio. Soros ganó ese día $1.000 millones, que solo representaban el 40% de los beneficios anuales de su fondo. ¿Sintió que triunfaba cuando se hizo realidad su pronóstico y obtuvo tantos beneficios? Por supuesto, como cuando apuestas y ganas. Naturalmente estaba satisfecho y obtuve grandes beneficios. Soros le debía su éxito a una especie de instinto que predijo cómo se movería el rebaño electrónico. Pero a veces el instinto falla. ¿Podría sustituirse el instinto por las matemáticas? ¿Qué ocurriría si encontrásemos una fórmula que garantizara beneficios de 2 dígitos? Pues bien, al otro lado de la galaxia financiera existe una fórmula así. Al mismo tiempo que la nueva globalización fomentaba el comercio y el crecimiento, también aumentaba la vulnerabilidad a las convulsiones financieras que se extendían por el mundo. Pero, ¿qué ocurriría si habitáramos en un planeta totalmente distinto? Un planeta sin las complejas fricciones originadas por seres humanos subjetivos e irracionales. Un planeta cuyos habitantes absorbieran instantáneamente la información y la emplearan para maximizar los beneficios. Y en medio del ajetreo de la vida cotidiana, todo sería predecible. En este mundo perfectamente vigilado e interconectado, un hundimiento imprevisto del mercado de valores sería muy poco frecuente. Solamente ocurriría una vez cada 4 millones de años. Ese fue el planeta que imaginaron los más brillantes economistas financieros de los tiempos modernos. Y esto es lo que su planeta parecía. En 1993, 2 genios matemáticos fueron a Greenwich, Connecticut, con una gran idea. Myron Scholes, de la Universidad de Stanford, había inventado una teoría revolucionaria para poner precio a las llamadas opciones. Tanto él como Robert Merton de Harvard pertenecían a los quants originales, profesionales de las finanzas que se basaban en las matemáticas para especular. En este edificio prepararon una revolución financiera global. La idea de Merton y Scholes se basaba en un sencillo contrato de opciones. Si una acción que hoy vale $100 pasara a valer $200 el próximo año, ¿no sería estupendo poder comprarla al precio actual dentro de un año? Si no me equivoco, se conseguiría un beneficio neto de $100. Y si me equivoco, ¿qué importa? Solo era una opción. El único costo sería el de la opción. Entonces, ¿cuál debería de ser su precio? ¿$5? ¿10? La respuesta se encontraría en una fórmula mágica. Los quants se refieren a esa fórmula como una caja negra. Analicemos lo que hay en su interior. Merton y Scholes querían averiguar cuál debía ser el precio de una opción para comprar acciones en una fecha futura. Pero habría que contar con la variación de los precios de las acciones durante ese tiempo. Si calculamos con precisión ese precio, mereceremos la consideración de genios. Gracias a la magia de las matemáticas, los quants redujeron el precio de la opción a esta fórmula. ¿Están confusos? ¿Creen que el álgebra es difícil? Para los quants resultaba sencillo. Y para conseguir dinero necesitaban mercados con personas que no supieran valorar las opciones.
En los primeros 2 años, la compañía de Merton y Scholes, Long Term Capital Management, ganó una fortuna vendiendo opciones que nunca fueron ejercidas. Los compradores no acertaron en su predicción. También arrasaron comprando valores de toda clase que los más previsores no consideraron rentables. Sin duda, fue el mejor momento para los vendedores de coches de lujo de Greenwich. Pero para generar esos inmensos beneficios, en Long Term tuvieron que pedir dinero prestado. Así podían apostar algo más que su dinero personal. En agosto de 1997, el capital del fondo estaba por debajo de 7.000 millones de dólares. Pero los valores financiados con los préstamos ascendían a 126.000 millones. Se podría pensar que Merton y Scholes se habrían asustado ante semejante deuda, pero no fue así. De acuerdo con su fórmula matemática mágica, no existía el menor riesgo en una apuesta tan fuerte. Además, Long Term se dedicaba a otras estrategias sin conexión entre sí. Alrededor de 100 con más de 7.600 posiciones diferentes. Es posible que una o dos salieran mal, pero todas sus apuestas no podían ir mal al mismo tiempo. Long Term trabajaba en mercados de todo el mundo, pero su negocio principal era vender opciones en los mercados de valores europeos y norteamericanos. Opciones que se canjearían si en el futuro los precios de las acciones variaban mucho. En su momento, los altos precios de las opciones indicaban que los mercados iban a ser particularmente inestables. Pero Long Term creyó que eso era una equivocación. De acuerdo con sus predicciones, la inestabilidad del mercado disminuiría. Y por tanto, las oportunidades de que los inversores ejercieran sus opciones serían bajas también. Así que Long Term acumuló opciones y las vendió baratas. ¿Les parece arriesgado? Estimaron que la probabilidad de que su maniobra saliera mal era de 1 entre 10 elevado a 24. En otras palabras, prácticamente cero. Parecía que estuvieran en otro planeta, lejos de los altibajos de los mercados terrenales. Los fundadores de Long Term eran considerados un equipo de genios, y en octubre de 1997, Merton y Scholes recibieron el Premio Nobel de Economía. Parecía que el intelecto había triunfado sobre la intuición, como si la fórmula matemática hubiera suprimido el riesgo. Los dos socios de Long Term parecían dispuestos a ganar mucho dinero, más incluso que George Soros. Pero en el verano de 1998, los inversores de los fondos de cobertura estaban despreocupados. Entonces ocurrió algo que amenazó la fórmula de los ganadores del Premio Nobel. La realidad les dio un susto. En la evolución, las grandes extinciones suelen producirse por catástrofes exteriores, como un meteorito. El 17 de agosto de 1998, un asteroide gigantesco impactó contra el planeta de las finanzas. Y, sorprendentemente, fue a dar en el otro lado del mundo, en un mercado emergente muy particular. Debilitado por los levantamientos políticos, con menores ingresos por el crudo y con una mala privatización, el sistema financiero ruso se desmoronó. Su gobierno se vio forzado a no pagar la deuda, infundiendo inestabilidad al sistema financiero global, y el mercado de valores se vino abajo. ¿Se acuerdan de aquellas opciones que Long Term había vendido? Se basaron en que el mercado de valores no sería inestable, y creyeron que nadie las ejercería. Bueno, entonces lo hicieron. Los quants predijeron que era improbable que Long Term perdiera más de 35 millones de dólares en un solo día. El viernes 21 de agosto perdió 550 millones de dólares, el 15% de su capital.
Según los modelos de riesgo de Long Term, aquello era poco menos que imposible. Los operadores de Greenwich no podían creerlo. No podía ser cierto. Pero estaba ocurriendo. Al finalizar el mes, Long Term había perdido un 45% de su capital. Su única posibilidad era buscar un padrino que los rescatara. Y el padrino más poderoso era, por supuesto, George Soros. Fue una humillación para los quants del planeta de las finanzas. Debían suplicar un rescate al profeta de lo irracional y lo inestable. Debió de ser una reunión muy tensa. ¿La recuerda? Sí, me reuní con él. Vino a desayunar, pero yo no me sentí incómodo en ningún momento. Sé que él estaba tenso, pero yo no. No iba a prestarle el dinero. No hubo padrino para Long Term. Me pareció demasiado peligroso. Además, no tenía capital suficiente. Realmente, se requería la acción coordinada de todos los bancos para respaldar a Long Term. Y eso fue lo que ocurrió. Existía la posibilidad de que el fallo de Long Term desatase una catástrofe financiera, así que la Reserva Federal de Nueva York los apoyó con miles de millones de dólares de 14 bancos de Wall Street. ¿Qué había ocurrido? ¿Por qué Soros lo había previsto y los cerebros de Long Term se habían equivocado tanto? El frío y racional planeta de las finanzas seguía dependiendo del planeta Tierra, habitado por seres humanos con mentalidad de rebaño. Existía, sin embargo, otra razón por la que Long Term había fallado. Sus modelos de predicción del riesgo se basaban en datos que solo tenían 5 años de antigüedad. 11 años atrás se habrían encontrado con el hundimiento del mercado de valores de 1987 y 80 años antes con el fallo de Rusia, que no pudo pagar su deuda durante la Revolución de 1917. Los ganadores del premio Nobel sabían muchas matemáticas, pero no tanta historia. Entendían perfectamente la teoría del planeta de las finanzas, pero no la confusa realidad del planeta Tierra. Y su empresa de administración a largo plazo estaba muy mal organizada a corto plazo. La cuestión es si aquella crisis podría repetirse ahora, 10 años después, involucrando tantos fondos de cobertura y a una escala tan grande que no se pudiera salir de ella. La respuesta se encuentra al otro lado del planeta. Para algunos, la historia de las finanzas es casi historia antigua, como la de la China imperial. Algunos operadores jóvenes ni siquiera recuerdan la crisis asiática de 1997. De hecho, empezaron a trabajar después del año 2000. Entonces, los mercados de valores estaban al alza en todo el mundo, igual que los mercados de los bonos y los de las materias primas. De hecho, cualquier valor estaba en alza, y con ellos los productos que se demandan cuando los bonos están altos, como los buenos vinos y los yates. Pero esos años de subidas fueron años misteriosos. Los mercados se disparaban cuando subían los intereses a corto plazo, lo que produjo desequilibrios en el comercio y aumentó el riesgo político. La clave de esa paradoja estaba aquí, en China. Esto es Chongqing, en la orilla del río Yangtze. A lo largo de miles de kilómetros de ribera, encontramos diferentes empresas frecuentadas por los occidentales. Además, Chongqing es la ciudad de mayor crecimiento del mundo.
He viajado por muchos países y nunca he visto nada igual. Bienvenidos a Chongqing, la ciudad con el crecimiento más rápido del mundo. Es el paraíso de la construcción. Detrás de mí verán uno de los 30 puentes que están levantando. Y allí abajo uno de los 10 ferrocarriles. Antes, en esta zona, todo eran tierras de labor. Pero hace 6 meses se empezaron a edificar millones de metros cuadrados de oficinas. Quieren convertir Chongqing en la capital económica de China. Y quizás en la capital económica del mundo. Gracias a este crecimiento, en China hay ahora 345.000 millonarios y más de un centenar de multimillonarios. China ha dejado atrás su época colonial y con su economía de rápido crecimiento ha podido evitar las crisis que asolan otros mercados emergentes. China también ha evitado las crisis porque la mayoría de sus inversiones no han sido financiadas por extranjeros, sino por los ahorros chinos. Ha habido inversión extranjera, pero la mayoría en forma de fábricas que en tiempos de crisis no se pueden liquidar fácilmente. Tan grandes eran los ahorros chinos que han dado un giro a la globalización. Antes eran los occidentales los que prestaban dinero a los asiáticos. Pero ahora son los chinos los que prestan dinero a los norteamericanos. Bienvenidos al nuevo país de China y América, Chimérica. Este extraordinario lugar es la Southwestern Stock Exchange. Los habitantes de Chongqing vienen aquí a comer, a jugar al ping-pong y a invertir o a apostar en la bolsa. Esto es lo que define la economía china en la actualidad. Y cada vez más, también la economía mundial. Los inversores chinos quieren saber qué hacer con sus grandes ahorros. Después de varios años de inestabilidad, los chinos están ahorrando una buena parte de sus ingresos, cada vez mayores. En cambio, los norteamericanos apenas ahorran. Los chinos tienen tanto capital acumulado que por primera vez en siglos el dinero no fluye del oeste al este, sino del este al oeste. Y se trata de un flujo considerable. En el año 2007, Estados Unidos necesitó que el resto del mundo le prestara unos 800.000 millones de dólares, más de 4.000 millones al día. Por contraste, China tenía un superávit por cuenta corriente equivalente a más de la cuarta parte del déficit norteamericano. Y una parte significativa de este superávit fue prestada a Estados Unidos. De hecho, China se ha convertido en el banquero de los norteamericanos. Puede parecer algo extraño. El norteamericano medio cuenta con unos ingresos de aproximadamente $44.000 al año, mientras que en China, a pesar de los empresarios multimillonarios y de los ostentosos edificios de Chongqing, la media de ingresos es de solo $2.000. ¿Por qué China presta dinero a Estados Unidos, que es 22 veces más rico? Hay un motivo. Desde el punto de vista chino, la mejor manera de emplear a su población era exportar productos manufacturados a Estados Unidos y su insaciable mercado consumista. Pero para que sus exportaciones fueran baratas, China tuvo que impedir que su moneda se reforzara frente al dólar y compró miles de millones de dólares en los mercados mundiales. Hasta hace poco esto parecía beneficiar también a Norteamérica.
En Estados Unidos, la forma más fácil de enriquecerse era importar productos chinos a gran escala y venderlos en grandes superficies. Empresas como Walmart han obtenido grandes beneficios, ya que han recurrido a fuentes como China con su barata mano de obra. Solo en 2006, Walmart gastó unos 9.000 millones de dólares en productos chinos. Pero al mismo tiempo vendió miles de millones de bonos al Banco Popular de China. Así, además, han podido disfrutar de intereses muy bajos. Esta situación se llama win-win y ambas partes salen ganando. Este es el maravilloso país dual de Chimérica, responsable del 33% de la producción económica mundial y de más de la mitad del crecimiento global en los últimos 8 años. Chimérica parece un matrimonio celestial. Los del lado oriental producen los ahorros y los del lado occidental los gastan. Pero eso tiene un inconveniente. Los norteamericanos están cada vez más deseosos de que China les preste. Chimérica ha sido la causa subyacente de la marea de nuevos préstamos bancarios, emisiones de bonos y contratos derivados que han ocupado el planeta de las finanzas desde el año 2000. Y a su vez, ha sido la razón por la que el mercado hipotecario norteamericano, que tenía tanta liquidez en 2006, concediera créditos subprime a personas sin ingresos y sin valores, los ninja. No es que la crisis hipotecaria del subprime del 2007 fuera difícil de predecir. Meses antes de que estallara, yo vi muchos propietarios de viviendas que no podían pagar los préstamos y se arruinaban. Lo que resultó más difícil de predecir fue que un pequeño temblor en el mercado emergente norteamericano causara un terremoto en el resto del mundo. No muchos pudieron adivinar que la falta de pagos de las hipotecas subprime iba a conmocionar el mundo, que un banco británico sufriría su primera caída desde 1866, o que uno de los grandes bancos de inversión norteamericanos, el Lehman Brothers, quebraría. Y no muchos entendieron que cuando otros bancos empezaron a amortizar miles de millones de pérdidas, el préstamo interbancario se estancaría y la tesorería americana propondría inyectar 700.000 millones de dólares al sistema financiero. Ciertamente, en junio de 2008, parecía que la recesión era inminente en Estados Unidos. Pero en Hong Kong no veo muchos signos de recesión. ¿Podría la mitad china de Chimérica haberse desprendido exitosamente de la mitad norteamericana? La idea de que China podría salir indemne de la crisis norteamericana parece atractiva. Aunque descendieron las exportaciones a Occidente y a pesar del crack del mercado de valores, la floreciente demanda interna consiguió que la economía china subiera al menos un 8% anual. Pero esto ya lo conocemos. Ocurrió hace 100 años, en la primera época de la globalización. Muchos inversores creyeron que existía una relación simbiótica similar entre el centro financiero mundial, Gran Bretaña, y la economía industrial más dinámica, Alemania. Pero la ruptura de aquella relación acabó en guerra. Ahora, igual que antes de la Primera Guerra Mundial, una delgada línea separa la simbiosis de la rivalidad. Según algunas estimaciones, el Producto Bruto de China podría sobrepasar el de Estados Unidos en el año 2027. Algunos críticos del comercio libre opinan que no quedará nada de la industria norteamericana. Y cuanto más empeoren las cosas en Estados Unidos, más fuertes serán las quejas.
Hoy la bolsa de Hong Kong ha experimentado una fuerte bajada, pero ¿podría ocurrir algo comparable a lo que sucedió en 1914? ¿Algo que interrumpiera el proceso de globalización? Quizás si Estados Unidos tuviese un conflicto con China, Taiwán o el Tíbet, o tal vez por cualquier otro motivo impredecible. Lo que empezó como una competición olímpica podría acabar en un grave conflicto si los chinos deciden cortar sus líneas de crédito al imperio norteamericano. Puede ser que Chimérica no sea más que una quimera, la bestia mítica de una antigua leyenda que tenía cabeza de león, cuerpo de cabra y cola de dragón. Un conflicto chino-norteamericano parece poco probable, pero si algo hemos aprendido es que las grandes crisis se producen precisamente cuando nadie lo espera. Por eso los que dirigen las empresas, los bancos y los fondos actuales no suelen recordarlas. El hecho de que casi todos los cisnes sean blancos no quiere decir que no haya cisnes negros. El mundo financiero actual es el resultado de 4 milenios de evolución económica. Pero a pesar de la complejidad y diversidad del sistema financiero moderno, el planeta de las finanzas sigue siendo vulnerable a los problemas de los ascensos y las caídas. Y también a la irracionalidad y la inestabilidad humana. Quizás sea esta complejidad lo que nos ha hecho más vulnerables a las crisis. Durante 4.000 años, desde la antigua Mesopotamia hasta la moderna China, el progreso del mundo financiero ha sido fundamental para el progreso humano. Es una extraordinaria historia de innovación e integración que nos ha ayudado a prosperar. Sin embargo, el planeta de las finanzas nunca podrá escapar de la irracionalidad del planeta Tierra. Los quants nunca podrán predecir el factor humano, nuestra tendencia a descartar lo improbable, nuestros desequilibrios anímicos o nuestra incapacidad para aprender de la historia. Igual que la más humana de las emociones, el amor, la evolución nunca es apacible. Ni siquiera aquí, en el país mágico y extraordinario de Chimérica.